Muy buenos días, amados. Espero que en esta semana os encontréis bien en todos los sentidos y me gustaría poder compartir con vosotros algo que creo que Dios ha traído a mi mente, ¿verdad? Y a mi corazón. Y es en cuanto a cómo Dios, de alguna manera, comparaba en el Antiguo Testamento al pueblo que él había escogido y también a cómo Dios en el Nuevo Testamento, por medio de Jesucristo, se compara a él mismo, ¿no? Y no solamente se compara, sino que hace una afirmación, ¿no? Y hace una distinción. Vamos a abrir el libro de Isaías, si os parece bien, en el capítulo 5 y vamos a leer hasta el versículo 7. Dice así: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba yo juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Fijaos, el Espíritu Santo, por medio del profeta Isaías, ¿verdad?, muestra esta profecía y esta comparación que Dios hace al pueblo que él había escogido y lo compara con una viña en la cual él había invertido, Dios había invertido tiempo, había invertido no solamente tiempo, sino todo su cuidado, toda su atención, todo su amor, ¿verdad? Puso esta viña en una ladera fértil, es decir, en una tierra fértil, ¿verdad? La había cercado para protegerla, ¿no?, de animales, ¿verdad?, de roedores, sobre todo, ¿no? Y la había despedregado, es decir, había quitado cualquier impedimento que perjudicara la transpiración de esta viña, ¿verdad? El cuidado que Dios estaba teniendo era exquisito para con los suyos, ¿no? Había plantado en ella vides escogidas, es decir, vides eh, frutíferas, ¿verdad? Había edificado en medio de ella una torre, es decir, había puesto vigilancia, atención sobre esta viña, protección. Había hecho también un lagar, ¿verdad?, con la esperanza de recoger fruto, ¿no? Y sacar, pues, el jugo de ese fruto, de las uvas, ¿no? Esperaba con la esperanza de dar uvas ricas, ¿no?, en cuanto a sabor, ¿no?, y fructíferas, pero la consecuencia, no la consecuencia, sino
la realidad es que dio uvas silvestres, ¿no? Dice que vecinos de Israel, ahora pues, varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. O sea, esto es como una alegoría que Dios hace, ¿no? Comparando a Dios, vamos a juzgar entre Dios y entre lo que Dios estaba haciendo y quería hacer con el pueblo de Israel. ¿Qué más se podía hacer a este pueblo de Israel que no hiciera Dios para con él, ¿no? Ese cuidado, esa protección, esas victorias que Dios daba al pueblo de Israel sobre sus enemigos, ¿no? ¿Cómo esperando yo, dice Dios, que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Entonces Dios envía un juicio, ¿no? A consecuencia de la negligencia del pueblo de Israel, Dios envía un juicio, dice que le quita su protección, que será consumida, que rompe su cerca, que será hollada, ¿verdad? Será pisoteada, que hará que quede desierta, que ya no enviará la lluvia temprana y tardía, ¿verdad? Y luego aclara en el versículo 7 que la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, ¿no? En esta parábola o alegoría, Dios afirma que esa viña es la casa de Israel, ¿no? Y que esperaba y que los hombres de Judá eran la planta deliciosa suya, no solamente los hombres, también, por supuesto, las mujeres, los niños, los ancianos, ¿no? Aquí se está refiriendo a toda la nación de Israel, ¿no? Y dice, esperaba juicio, esperaba sensatez, esperaba que el pueblo de Israel fuera pues un pueblo que buscase la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero dice que lo que halló fue vileza, ¿verdad? Halló pues insensatez, halló eh, cosas malas, ¿verdad? Cosas que desagradan a Dios. Dice, esperaba yo justicia, esperaba yo equidad, esperaba yo que el pueblo de Israel supiera distinguir entre lo bueno y lo malo, pero la realidad que lo que halló fue un clamor, ¿no? Debido al juicio que Dios estaba enviando a este pueblo de Israel. Y si pasamos al Nuevo Testamento, en Juan capítulo 15, cuando Jesús está dando las últimas enseñanzas a sus discípulos, ¿verdad? Después de salir de celebrar la Pascua de ese aposento alto, Jesús empieza a enseñarles sobre el Espíritu Santo y en el capítulo 15, ¿verdad? Jesús dice que yo soy la vid verdadera. O sea, la vid verdadera, Dios hubiera querido que fuese el pueblo de Israel y la había escogido de entre todos los pueblos, ¿no? Como dice Deuteronomio capítulo 7, ¿no? Los había apartado, los había cuidado, los había bendecido, los había prosperado, les había dado su amparo, su victoria, pero la realidad es que el ser humano no, en él no hay nada bueno, ¿no? Del pueblo de Israel no eran diferentes, no eran mejores que los otros pueblos. Y por haberse creído mejores, por haberse creído que tenían el monopolio de Dios, Dios envió ese juicio, ¿verdad? Y sin embargo, aquí en Juan 15, él se presenta como la vid verdadera, ¿no? Esa vid sí que va a ser fructífera, ¿no? Y Jesús habla sobre Dios Padre como el labrador. O sea, Cristo como la vid verdadera y Dios Padre como el labrador. O sea, el omnipotente Dios Trino eh, eh, trayendo un renuevo de misericordia, ¿no? Ese pacto, ¿no? En Juan capítulo 1 dice que la ley fue dada por medio de Moisés, ¿no? Y por medio de esa ley que era justa, santa y perfecta al pueblo de Israel,
recibió juicio de Dios por la desobediencia y la rebeldía del pueblo, pero también dice ese versículo de Juan 1 que la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo, ¿no? Y no hay contradicción en ese versículo, simplemente la ley es ese maestro, ¿no? Ese tutor que nos lleva a Cristo, ¿no? Y aún como cristianos tenemos que estar, aunque hemos sido libres de la condenación de la ley en Cristo Jesús, pero tenemos que permanecer. Esa libertad no es para separarnos. Fijaos que dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, el Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El que es santo, santifíquese más todavía, ¿no? O sea, eh, busquemos el estar lo más apegados posible a Cristo, ¿no? Como esa vid verdadera, ¿no? Y nutrámonos de todo lo que viene de Él, ¿no? De esa savia, ¿no? Preciosa, de esa palabra de Dios, ¿verdad? Que fluya en nosotros, que nos instruya, que sea nuestro referente, ¿verdad? Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es como, por medio del Espíritu Santo, es como esos ríos de agua viva, ¿no? Que prometió Jesús, ¿no? Y fijaos que el Espíritu Santo nunca contradice la palabra de Dios, todo lo contrario, nos guía hacia la verdad de Cristo, ¿no? Porque es un trabajo del Dios Trino, ¿verdad? Tanto el Padre como el Hijo en la salvación, como el Hijo en la intercesión, ¿verdad? Trabajando por nosotros, ¿verdad? Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? Cristo sigue intercediendo por nosotros al Padre, el Espíritu Santo sigue por medio de la palabra de Dios instruyéndonos, renovándonos, exhortándonos, guiándonos, amparándonos, ¿no? Para que produzcamos ese fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos si no permanece en la vía, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es imposible, el pueblo de Israel eh, lo intentó. Alababan con sus labios, pero con sus hechos fueron negando a Dios, fueron apartándose de Dios y el resultado fue que, aun siendo pues una planta escogida por Dios, por su misericordia, acabaron, y una planta cuidada por Dios, una vid atendida por Dios, acabaron, pues eso, alejándose de Dios, acabaron siendo esclavos de los hombres otra vez, ¿verdad? Porque es imposible, si no permanecemos en Dios, no podemos llevar fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y qué pena, hermanos, qué pena cuando nosotros pensamos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, ¿no? Sin contar con Dios, ¿no? A nuestra manera, ¿no? Que pensamos que podemos también a lo mejor enseñar a nuestra manera, ¿no? Que pensamos que podemos ministrar en la iglesia a nuestra manera, ¿no? Y no a la manera de Dios. Que pensamos que porque tengamos un título eclesial, sea cual sea, ya estamos eh, por encima de la voluntad de Dios, por encima de los demás, ¿verdad? Que somos mejores, ¿no? Que comenzamos, como dice Pablo a los Gálatas, comenzamos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Acercándonos a Cristo, naciendo de nuevo por medio de Cristo, ¿verdad? De la fe en Cristo y acabamos en las cosas de la carne.
acabamos en la religión. La religión no salva a nadie, querido hermano y querida hermana, y el pueblo de Israel es un ejemplo de ellos. Lo que salva es la relación personal con Dios, lo que salva es la permanencia en Dios. La permanencia en Dios no es que salve, sino que muestra de que Dios nos ha salvado. Muestra de que Dios está con nosotros. Muestra de que las promesas de Dios se van a cumplir en nosotros. ¿Por qué? Porque separados de Él nada podemos hacer. Fíjate, versículo 6 de este capítulo 15, el que en mí no permanece, será echado fuera, como rama y se secará. Dice, y los recogen y los echan al fuego y arden. Cuidado, cuidado, querido amigo y amiga, cuidado de que Dios haya comenzado su obra en nosotros y nosotros ya creamos que podemos hacer las cosas sin su ayuda, sin contar con Él, o que el hecho de que Dios nos haya salvado nos da licencia para hacer lo que nos dé la gana, ¿verdad? No tengamos cuidado de no caer en esta soberbia que cayó el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque eso nos va a llevar a la esclavitud, igual que llevó al pueblo de Israel a la esclavitud, nos puede llevar a nosotros, ¿no? Y habiendo sido libertados por Dios, ¿verdad? Y qué triste y que no nos ocurra a nosotros esto, es que seamos sabios, que permanezcamos en la verdad de Dios, que permanezcamos en Cristo, contando con Él en las decisiones que vayamos a hacer, ¿no? Dios quiere que llevemos mucho fruto, pero es imposible llevar fruto si no permanecemos en Él. Te mando un fuerte abrazo y bueno, con mi deseo que esto que os he compartido pues sea de bendición para vuestras vidas. Hasta la semana que viene, si Dios lo permite.